Hemos llegado a su gustada sección de Con Todo y el día de hoy vamos a desmenuzar este informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre los casos de moches y de nepotismo dentro de el INAI en dos administraciones particulares. Vamos pues con todo. Bien, pues como todos los 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación hizo lo suyo, es decir, publicar su informe. En esta ocasión fue la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023. En su momento, el año pasado, cuando hablamos sobre temas de moches, nepotismo y uso de tarjeta corporativa para viajes y viáticos dentro del INAI para comisionados, pero en general también dentro de funcionarios, nos quedamos en puntos suspensivos porque en la entrevista con el comisionado presidente Adrián Alcalá, pues él dijo que todavía nada era definitivo, que todavía estaban en periodo de solventación y estaban en espera de este informe que se publica el día de hoy. Bueno, pues este informe, en pocas palabras, dice que no lograron solventar nada y en efecto hubo moches, es decir, les pidieron a los trabajadores pues un pedacito entre el 10 y el 60% de su salario. Esto ocurrió, ya se tiene bien definido, de 2018 a 2022, es decir, en barra a dos presidencias, Francisco Javier Acuña Llamas, quien actualmente trabaja en el Tribunal Electoral, y a Blanca Lilia Ibarra Cadena, entonces era comisionada presidenta, actualmente sigue siendo comisionada en lo que se termina de desaparecer el INAI en espera de las leyes secundarias. Vamos a ver este resumen que nos prepararon en la unidad de multimedias y regresamos con los detalles. La Auditoría Superior de la Federación detectó solicitudes de moches por parte de servidores públicos del INAI a personal del ente público bajo amenaza de ser despedidos durante el periodo de 2018 a 2022, cuando Francisco Javier Acuña Llamas y Blanca Lilia Ibarra Cadena eran los comisionados presidentes. En la auditoría pasada, la ASF habló de moches entre el 10 y 60% de sueldos de forma quincenal de 2018 a 2023. El comisionado presidente Adrián Alcalá tomó la presidencia en diciembre de 2023, pero en la Cuenta Pública 2023 expone: los hechos fueron referenciados solo durante los ejercicios fiscales de 2018 al 2022 por servidores y exservidores públicos del INAI. Dice la Auditoría 226 que dio seguimiento a la Auditoría 197 correspondiente de la Cuenta Pública 2022. El excomisionado Francisco Javier Acuña Llamas fue designado por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, como director general de jurisprudencia con un sueldo más prestaciones de más de 209,000 pesos mensuales. En vísperas de que se publicara esta auditoría que confirma moches a trabajadores del INAI durante la presidencia de Acuña, ha trascendido que fue enviado a la Escuela Judicial Electoral, pero en el directorio del Tribunal Electoral aún aparece como director general de jurisprudencia. En tanto, la aún comisionada Blanca Lilia Ibarra no ha hecho declaraciones públicas sobre esta auditoría. La comisionada Julieta Ríos fue quien presentó la denuncia por moches y nepotismo en diciembre de 2023 ante la Auditoría Superior de la Federación, después de que Adrián Alcalá quedó como comisionado presidente en vez de ella. El INAI, en proceso de desaparición tras la aprobación de la reforma que elimina órganos autónomos, acumula varios señalamientos. Los excomisionados Oscar Guerra Ford y Rosendo Evgeny Monterrey Chepov usaron la tarjeta de crédito institucional para pagar un table dance. El comisionado presidente Adrián Alcalá gozó de la tarjeta corporativa para viajes y viáticos en Europa. Y recientemente, dos funcionarios fueron removidos por extorsión a la Federación Mexicana de Fútbol al ofrecer reducir una multa a cambio de boletos para la inauguración del Mundial 2026. ¿Recordabas, Dul, que hace unos meses les dimos detalles sobre lo que planteó la entonces última auditoría que se realizó? Ahí se plantearon la solicitud de moches a los trabajadores del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, de
entre el 10 y el 60% de sus sueldos de forma quinquenal de entre 2018 al 2023. Pero tú revisas en esta ocasión los más recientes resultados de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuáles son las diferencias? Fue lo primero que me llamó la atención, le comentaba por la mañana al jefe de información, Obed Rosas. Si por favor Luis nos puede mostrar justamente este contraste que hay entre la auditoría número 197, que corresponde todavía a la cuenta pública de 2022, donde refiere este periodo 2018 a 2023, es decir, ya al menos el primer mes de administración del comisionado presidente Adrián Alcalá, él entró en diciembre del 2023, y ahora solamente se acota, este es ya el de hoy, ya se acota a 2018 de 2018 al 2022 sobre moches, pero ellos los llaman solicitudes de pago de personas a funcionarias públicas dentro del INAI. El otro es justamente donde se habla de 2018 a 2023. Ese es el tema en que se acota ya a 2022. Y pues justamente es la pregunta de quiénes estaban ahí como comisionados presidentes. De 2017 a 2020 estuvo Francisco Javier Acuña Llamas y de 2020 a 2023 Blanca Lilia Ibarra Cadena. Y Adrián Alcalá tomó la presidencia en diciembre del 2023. Uh-huh. Por eso cuando en la entrevista le preguntábamos pues qué tema con los moches, pues él decía, nosotros ya no terminamos con eso, al menos según la auditoría. Y aunque cambió del 23 al 22 entre informes, pues ya no se puede señalar a Alcalá como también líder de estas redes de moches. A quien sí es al excomisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Él actualmente es funcionario público, es decir, pues está con fuero. También tiene Luis material sobre dónde anda trabajando. Él fue designado por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, como director general de jurisprudencia. Como director general de jurisprudencia estaba ganando más de 200,000 pesos mensuales, tanto sueldo como prestaciones. Es curioso, Mon, porque una cosa son los trascendidos periodísticos y otra cosa es lo que muestra este directorio del Tribunal Electoral. Me decían, no lo han actualizado. Actualmente se ve todavía como director general de jurisprudencia. Pero justamente cuando explota no tanto la auditoría de nepotismo y moches del año pasado que informamos, sino cuando explota el tema de las extorsiones de los funcionarios a la Federación Mexicana de Fútbol para pedirles a cambio de que les reducían la multa por por violar el derecho de protección de datos personales, pues unos boletitos para la inauguración del Mundial 2026. Explota eso, recuerden, lo publica el Universal. Escala la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dice, pues nada más faltaba eso, y manda una investigación, aparte de la investigación interna del INAI, y entonces trasciende que a Acuña lo quitan de esta dirección general del Tribunal Electoral y lo pasan a la Escuela Judicial Electoral, pero al menos el directorio ahí sigue apareciendo. Y la propia Plataforma Nacional de Transparencia pues te muestra cómo gana sus 200,000 pesos. Tramposamente dice 30,000 gana en sueldo, pero le desglosas prestaciones y está ganando pues más que la figura de la presidencia, es decir, alguien más que pues viola este artículo constitucional. Eso por el lado de Francisco Javier Acuña Llamas. Pues por acá leía que no iba a pasar nada. Y en el caso de él, pues es funcionario, entonces no. Bueno, en esta auditoría lo que detecta también es el cobro de moches durante la gestión de Blanca Lilia Ibarra Cadena como comisionada. Ahí, ¿qué detalles se encuentran en la auditoría superior? Pues justamente ella fue comisionada presidenta del INAI de 2020 a 2023, es decir, el periodo que, de acuerdo con las entrevistas que estuvieron realizando con los propios trabajadores y ex trabajadores en el INAI, pues sí, también avaló estos moches. En contraste con, por ejemplo, la comisionada Julieta Ríos, que se la ha pasado dando entrevistas y tuiteando al respecto, porque ella fue la que
presentó esta denuncia, pues Blanca Lilia Ibarra no ha dicho absolutamente ni pío al respecto. Y insisto, Julieta de Ríos pues ha estado tuiteando muchísimo porque recuerden que ella quería ser la comisionada presidenta del INAI, pero al final se eligió a Adriana Alcalá. Acto seguido, diciembre de 2023, presenta la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por moches, nepotismo, viajes y demás. Y por eso estaba muy emocionada de que hoy se iba a publicar ya como tal. Entonces se avienta este tuitazo. La vida pone a cada quien en su lugar. Previamente publicó hasta un video donde dice, hoy van a publicarlo, se publica y dice, las auditorías son unas áreas de oportunidad que ante la adversidad que vivimos, qué mejor que hombres y mujeres talentosos, más de 700, es decir, los trabajadores del INAI, salgan orgullosos de esta institución y no como un grupo de poder que existía y que algunos todavía siguen aquí. Esto lo tuiteó una comisionada que abiertamente, incluso en sesiones del INAI, se ve la tensión que tiene con y la rivalidad que tiene con el comisionado presidente Alcalá. De hecho, acuérdense que en la entrevista que nos dio, también el propio presidente Alcalá dice de parte de quién viene esta auditoría, también con un guiño claro a la denuncia de la comisionada del Río. Y sobre estos señalamientos de uso ilegal de los recursos públicos, recuerden ustedes que el INAI, que está en proceso ya de desaparición después de que se aprobó la reforma que elimina a los órganos autónomos, pues se acumula varios señalamientos. Los excomisionados del INAI, Óscar Guerra Fort, y el excomisionado Monterrey Chepov fueron señalados, identificados por usar la tarjeta de crédito institucional para pagar en un table dance. El comisionado presidente Adrián Alcalá gozó también de la tarjeta corporativa para viajes y viáticos en Europa y recientemente, pues lo que recordabas de estos dos funcionarios que fueron removidos del instituto por extorsión a la Federación Mexicana de Fútbol al ofrecer reducir una multa a cambio de estos boletos para la inauguración del Mundial 2020. 2026, perdón, sí. Y les recuerdo un fragmento de lo que comentó en entrevista el comisionado presidente Alcalá en noviembre pasado. En esa ocasión él dijo, en ningún momento en lo personal, yo he hecho un viaje personal o particular con gastos del instituto. Todas mis comisiones han sido por trabajo y están soportadas. Eso es lo que planteó en ese momento el comisionado Alcalá. Decías también que ya hay un pronunciamiento de su parte por esta auditoría superior, por esta auditoría que se publica el día de hoy. Sí, vamos con eso. Justamente también él estuvo dando entrevistas a medios en contraste con la comisionada Blanca Lilia Ibarra, que sale embarrada en esto, y comparte el propio INAI las declaraciones del comisionado presidente. Dice, como presidente de este instituto, mi responsabilidad es vigilar que se atiendan estas situaciones y así lo haremos con esas recomendaciones en cuanto nos lleguen. Solventaremos cualquier duda, pero insisto, la auditoría les está diciendo que tuvieron chance de hacerlo y no lo solventaron, entonces la observación continuó, la observación sobre particularmente moches y particularmente nepotismo. Ahorita nos vamos con el tema de nepotismo. En los próximos 30 días tendremos que explicar de manera clara el tema del nepotismo. Se está investigando y se llegará hasta las últimas consecuencias. El 20 de marzo ya se cumplen los 3 meses que tenían para el surgimiento de las leyes secundarias para la desaparición de los órganos autónomos, incluyendo el INAI. Por eso habla de estos 30 días. Todavía no son los resultados finales porque tenemos 30 días para solventar estas cuestiones. El INAI estará presentando y solventando puntualmente todas las observaciones que arrojó la auditoría forense. Lo que decía la comisionada Julieta del Río es que si no lo lograron solventar en un año o más de un año, en 30 días no van a poder hacerlo. Por eso ya sí son definitivas, pero él todavía dice que tienen un mesecito para hacerlo. Quiero aclarar esta confusión de Ana G. Dice, y Anaya, es decir, el senador Ricardo Anaya, ahora coordinador de senadores del PAN, dio una conferencia donde quiere que vaya Ramírez Acuña a hablar con los legisladores de Estados Unidos porque es un gran funcionario. No son los mismos. Anaya, panista, se refiere a un senador, Francisco Ramírez Acuña, y este personaje es Francisco Javier Acuña Llamas,
que trabajó tanto en el INAI como en el Tribunal Electoral en varios cargos. Actualmente trabaja en el Tribunal Electoral, designado por la magistrada presidenta Mónica Soto en una dirección general. Luego lo pasan a una escuela en medio del tema del Femex Food y la extorsión, pero todavía ahí anda como funcionario público, a pesar de que hoy sale que está en su periodo como presidente. Ocurrió esto de los moches. Nos pasamos al tema de nepotismo porque en la auditoría de 197, cuenta pública 2022, se hablaba en general de que se sentaron a hablar con pues varios trabajadores, respondieron cuestionarios y ahora ya se tiene el número exacto. Tienen 759 plazas al menos autorizadas en 2023, es decir, más de 700 personas trabajan en el INAI. Pero la Auditoría Superior de la Federación, luego de estas entrevistas, ya identificó el nepotismo en 62 funcionarios públicos. Aquí viene como tal el desglose. Se constató que 62 servidores públicos del INAI contaron con familiares dentro del instituto, donde se identificaron vínculos de padres, madres, hijos, hermanos, primos, tíos y cónyuges. Asimismo, 2 personas servidoras públicas del INAI contaron con parentesco de hermanos y en la misma área de adscripción. Juntamente hablando de nepotismo, recordamos el caso por el que ha señalado el propio comisionado presidente Adrián Alcalá. En la entrevista que tuvimos lo negó porque no era cuestión de jerarquía. En febrero del año 2024, Laura Perla González Dávila, su ex jefa de ponencia, fue nombrada como secretaria ejecutiva. Iván Santos Vázquez, el esposo de González Dávila, trabaja actualmente en la Dirección General de Enlace del INAI y también en el 2023 laboraba en la Subdirección de Coordinación de la Secretaría Ejecutiva. Ese como un ejemplo. Y decía el tema de que iban a solventar en 30 días el tema del nepotismo. Bueno, aquí dice lo que plantea la auditoría en torno a todo el tiempo que tuvieron para solventarlo y no lo hicieron. El área de control de ingresos y nómina del INAI informó a la auditoría que el INAI siguió sin contar con mecanismos de control o de seguimiento para ubicar a los servidores que tuvieran algún familiar dentro del INAI. Tampoco se contó con mecanismos de control para prever algún conflicto de interés con motivo de contratar servidores públicos durante el 23, ni tampoco se verificó que el personal que contó con lazos de parentesco tuvieran conflicto de interés al trabajar juntos en la misma área. Al no tener estos controles, salen los 62 y dice que en 30 días lo van a resolver. Pues ese dato de a ver si en 30 días sí se resuelve es importante tomarlo en cuenta. También es de otra parte. Lo que detecta esa auditoría es que derivado de 8 entrevistas a servidores y exservidores públicos del instituto, se observó que 3 servidores públicos del INAI con cargos de jefe de departamento, enlace y auxiliar administrativo, inicialmente habían sido contratados con el puesto de chofer y ya después ocuparon cargos administrativos en el instituto. La auditoría verificó que no realizaron las funciones que se enuncian en los formatos de descripción y perfil de puestos. Además, el instituto no proporcionó evidencia documental que acreditara sus funciones y actividades durante el ejercicio fiscal del 2023, funciones que estuvieran apegadas con el perfil de puesto, pero que sí les dio un sueldo, un total, el pago a estos trabajadores, un total de 1,446,000 pesos. Sí, es importante esto porque en la entrevista que tuvimos con el comisionado presidente Adrián Alcalá nos dijo que no había habido ningún daño al erario y ahora que ya se intentó solventar y no se solventó, en este caso de plazas no autorizadas, sí hubo un daño al erario, es decir, el dinero de todos, dinero público, por 1,446,000 pesos por estos pagos efectuados a estos personajes que fueron contratados como un cargo, pero al final estaban en otro y además no coincidía con el perfil de puesto. Entonces, eso tampoco se logró acreditar. Lo que sí se acreditó y que también sonaba muy grave es que había pagado 37 plazas no autorizadas y ese daño podría haber sido de 5 millones de pesos, pero eso sí fue de lo poco que logró solventar. Entonces la auditoría sí lo dio por solventado y quitó esa observación. Bueno, quita esa observación, pero bien decías, más del 1 millón de pesos para las plazas
para otras plazas, esas sí no las logró justificar. Así es, y ya para cerrar y no dejar, pues en su momento hicimos mucho énfasis en el dinero que tenían para viáticos y para estas comisiones, tanto aquí a nivel nacional como a nivel internacional, donde les daban una tarjeta corporativa. American Express, cuando consultamos los gastos de esta tarjeta del comisionado presidente, él nos dijo que desde su presidencia se canceló esta tarjeta por todo el desastre del table dance y demás. Pero esta auditoría todavía alcanzó ya los últimos gastos de esta tarjeta antes de que se cancelara. Y en resumen, volvió a pasar lo mismo. Cantidades superiores a las tarifas autorizadas, dinerito, realizaron erogaciones fuera del periodo de la comisión autorizada. Comisión es el viaje que se van para hablar de transparencia y demás. Realizaron pagos por consumo de más de una persona, es decir, además del comisionado. No realizaron las comprobaciones de viáticos de forma individual, efectuaron pagos por conceptos no autorizados y no verificaron que las fechas de emisión de los comprobantes fiscales a nivel digital de los hospedajes presentados dentro de la comprobación. Entonces se volvió a repetir el tema de que iban a una comisión pero no reportaban bien sus gastos y entonces gastaban más o incluso iba más de una persona a esta comisión, aunque fuera solo encargo del comisionado. En general de los 4 comisionados del INAI. Bueno, esos son los resultados que muestra el día de hoy la Auditoría Superior de la Federación y que corresponden, en el caso, para hacer este resumen, en el caso de los moches solicitados a trabajadores del instituto del periodo del 2018 al 2022. Sí, y también una auditoría que también salió interesante. Les decía, todos los 20 de febrero y así como también cada cierto periodo se publican las cuentas públicas, no solo se hizo una auditoría al INAI, a toda la administración pública, y llama la atención lo que ocurrió con las becas Benito Juárez. Se comparó el registro de las personas que fallecieron en el 2023 proporcionado por el Registro Nacional de Población, conocido como RENAPO. Se comparó este RENAPO con el padrón de beneficiarios de esta beca de Benito Juárez, de la Secretaría de Bienestar, y durante 2023 se realizaron 513 pagos a 486 alumnos que ya habían muerto. Y entonces el daño al erario es igual 1.617.000 pesos. Me parece interesante porque generalmente esto ocurre en pensiones de adultos mayores, pero también ocurre con fallecimientos de beneficiarios de la beca Benito Juárez, destinado a un sector más joven. Pues seguramente les estaremos compartiendo aquí en este espacio más información sobre la Auditoría Superior de la Federación, estos resultados, porque analizan distintos programas del gobierno federal, pero también cómo están funcionando las instituciones también a nivel federal, ¿no? Estábamos hablando del Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero también analizan otras dependencias. Entonces, les estaremos dando estos datos. Dije Instituto Nacional de Acceso a la Información, Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. INAI, más cortito. Y que o sea, el acceso a la información y también protección de datos personales, no hay que olvidar, sí desaparece el INAI, pero va a haber un área dentro de la Secretaría de Anticorrupción. La gran duda es si va a ser pues autónoma, porque en sí mismo el INAI sí era un órgano autónomo, por ahí sí era muy funcional, pero se corrompió por todo este tipo de red de nepotismo, moches y beneficio de viáticos, pero pues sigue este proceso de desaparición. 3 meses se cumplen el 20 de marzo y luego vienen las leyes secundarias y luego ahora sí ya se crea este brazo de la Secretaría de Anticorrupción de Raquel Buenrostro se supone que va a seguir garantizando el derecho a la información, la transparencia, que es tan útil para el periodismo, pero también daremos seguimiento a eso. Pues ya casi se cumple ese periodo, un mes. ¿Estamos en un mes? Simón. Sí, bueno. Pues sí, les vamos a seguir compartiendo esta información. Gracias por dejarnos sus comentarios. Vamos con la información que tenemos para el cierre.